Hola, ¿qué tal amigos? Comenzamos con otro Cyber Days organizado por la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Mi nombre es María Fernanda y es un gusto poder acompañarles. Hablando de compañías, tenemos un invitado especial, un expositor. Él es Orlando Castellón, economista de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. ¿Cómo estás, Orlando? Hola María Fernanda, estoy muy bien, muchas gracias, muy contento de poder participar en este evento tan importante como es Cyber Days Bolivia. Les agradezco por la invitación. Claro que sí, Orlando nos va a estar hablando acerca del tema de tokenización de tarjetas. Empecemos con tu exposición, Orlando. Muy bien, gracias. Eh, Vamos a hablar un poquito de lo que es tokenización de tarjetas y es importante este tema porque el comercio electrónico, así como cualquier comercio, tiene un principio básico que es una relación de confianza. Esa relación de confianza se construye a partir de las experiencias que puede haber tenido un comprador con un vendedor o de las experiencias que haya podido tener utilizando sus tarjetas de crédito o tarjetas de débito o pasarelas de pago en operaciones de comercio electrónico. Antes de la pandemia, este fenómeno era muy palpable en nuestra realidad económica, principalmente en Bolivia, y yo mismo, cuando me pedían que haga alguna operación, alguna transacción, prefería hacerla en sitios donde no había, donde ya había experimentado y donde no había tenido problemas. Por ejemplo, Amazon, que es lo que más, lo que generalmente se utiliza, ¿no? O pagos a través de PayPal, una, otra pasarela de pagos. No obstante, sí prevalece esa confianza para poder proporcionar los datos de la tarjeta de débito, los datos de la tarjeta de crédito, habida cuenta de tantas historias que se han conocido a través de publicaciones, a través de comunicaciones, en las que los hackers o el phishing o a través de otros mecanismos han podido acceder a esos datos de tarjetas de crédito realizando luego transacciones. Si bien es cierto que los operadores en Bolivia, las entidades financieras tienen mecanismos de seguridad, no restaba esa desconfianza, ¿no? Ese temor de hacer operaciones con quienes antes no se había hecho negocios. Entonces eran operaciones muy restringidas. Después de la pandemia, esa desconfianza tenía que necesariamente cambiar, esa forma de pensar tenía que cambiar. Y bien, lo que yo hacía, por ejemplo, es entrar a mi banco, habilitar la operación para, es decir, habilitar mi tarjeta de débito, mi tarjeta de crédito, para una operación en específico y luego desactivar la opción de que se pueda comprar a través de Internet con esa tarjeta de débito o con esa cuenta. No obstante, ahora eso ya ha resultado siendo relativamente inconveniente. ¿Por qué? Porque el volumen de transacciones ya ha ido aumentando y eso es lo que ha hecho la pandemia. La pandemia nos ha hecho reconocer la importancia de poder hacer transacciones no presenciales y nos ha hecho ver la importancia de poder tener mecanismos de seguridad para poder confiar en nuevos proveedores o realizar nuevas operaciones, ¿no? Bien, eso como un antecedente de la problemática en la que vivíamos. ¿Qué es la tokenización? Token significa, es una palabra en inglés que significa ficha. Los tokens que más rápidamente podemos asociar en nuestra mente son las de los casinos, ¿no? Eh, el token también es algo simbólico, el significado es algo simbólico y justamente en lugar de poner en la mesa $20, $30, $50, lo que se hace en los casinos es cambiar esos dólares por fichas. Estas fichas son los tokens. En realidad, el token viene a fungir como si fuese lo mismo dinero, pero no es lo mismo. Obviamente, si gano, después llevaré mis tokens a la caja del casino para que me entreguen dinero. He jugado con dinero, pero no con dinero físico, efectivo, sino con una representación a través del token. Bueno, este concepto de tokenización también se lleva a lo que es la seguridad en las operaciones de tarjetas de débito o de crédito. ¿Y cómo funciona?
Para poder entender un poquito, vamos a hablar de quiénes participan, quiénes son los actores en este tipo de operaciones. Tenemos un banco adquirente, así se llama, estas son las definiciones. Banco adquirente es el banco del comerciante, es el banco del que va a realizar las ventas, la que ofrece un servicio, la que ofrece un producto, tiene asociada una cuenta con el banco adquirente, es el banco del comerciante, ¿no? Entonces aquí tenemos el banco del adquirente y aquí tenemos el comerciante. Por otro lado tenemos el banco del emisor. Se llama banco emisor al banco que es intermediario y es el que emite las tarjetas de crédito o de débito, incluso pueden ser propias, y que opera en una red de intercambio de información. Esa red de intercambio de información hace o permite de que no necesariamente el vendedor tenga el mismo banco que el comprador o que el comprador tenga que trabajar con el mismo banco del vendedor, sino que más bien aquí se produce una red de enlaces. Esa red de enlaces en Bolivia se conoce, por ejemplo, como ATC, la administradora de tarjetas de crédito, que básicamente es la que mueve la información y las operaciones, ¿no? Obviamente tenemos un tarjetaviente, que es el titular o poseedor de la tarjeta de crédito o débito. ¿Por qué digo poseedor? Porque en algunas modalidades de tarjeta de crédito, el titular de esta puede ceder o obtener con su autorización otra tarjeta de crédito, por ejemplo, para que pueda utilizarla su esposa, pueda utilizarla algún familiar a quien le tenga confianza, como para confiar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, ¿no? Por eso es que acá se habla de un titular o de un poseedor. Bueno, y existen diferentes roles. En el caso del tenedor de la tarjeta o el tarjetaviente, el tenedor de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito, este se constituye en comprador y el que tiene el comerciante se constituye en el vendedor, ¿no? Bueno, ya hemos reconocido los actores, ahora veamos cómo opera la tokenización. La tokenización opera a través de una plataforma tokenizada, es decir, no viene por defecto, es un servicio adicional que las entidades bancarias, el sistema financiero, las redes de intercambio de datos utilizan. ¿Para qué? Para que en lugar de utilizar los datos de la tarjeta de crédito, los datos de la tarjeta de débito que se conoce como PAN, se utilice un token. Termina siendo lo mismo, pero no es lo mismo. Se utiliza ese token como si fueran los datos del tarjetaviente. Entonces, todas las transacciones son realizadas y quedan registradas por un token. Y si acaso un hacker o un ciberdelincuente pudiese acceder a los registros del comerciante, lo único que se va a encontrar es con información de señuelo, pero no va a poder conocer ni saber a quién está asociada esa tarjeta o cómo pudiese ser reutilizada. Bueno, esto además está asociado a un proceso de validación en el que el tarjetaviente transmite información al comerciante, pero es de un token, pero con ese token ya sabe la red de enlace que se está trabajando con este señuelo, entre comillas, o como si fuese una tarjeta de crédito, y es a partir de esa información que recién se puede realizar la operación. Este mecanismo de seguridad lo que hace es incentivar la confianza en las operaciones comerciales y se constituye en un mecanismo apalancador para que el volumen de las operaciones y las transacciones se incremente. Es muy conveniente para operaciones con billeteras móviles o pasarelas de pago. En el mundo actual, en el mundo internacional, están apareciendo muchas pasarelas de pago, muy importantes todas ellas, con un respaldo muy grande, que por ejemplo Samsung Pay, Google Pay, Amazon Pay, Alipay, etcétera, que están utilizando, obviamente en combinación con las redes de enlace de tarjetas de crédito, este mecanismo
que ayuda mucho a liberar lo que es el riesgo de mantener información del verdadera o real del tarjeta viente de las tarjetas de débito o de las tarjetas de crédito en su base. Dicho de otra forma, el riesgo de que un hacker acceda a estos datos hace que cuando lo haga se encuentre con un token y no así con los datos verdaderos de la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito. Bien. ¿Cómo funciona? Esto ya es un poquito más complejo, pero tampoco es tan difícil de entender. Funciona de la siguiente manera. Yo tengo una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Lo que hago es bajar generalmente del banco emisor, el que me ha dado la tarjeta, el servicio a través de un aplicativo móvil en el que yo registro los datos verdaderos de mi tarjeta de crédito. Mi tarjeta de crédito, para el ejemplo acá, pudiese empezar con un 4, tener varios unos de por medio y terminar con un 4. Entonces, yo hago este proceso inicial de registro de mi tarjeta y se lo mando a través de la plataforma del servicio móvil a mi banco adquirente, a mi banco emisor, para que el banco emisor revise esta información y en lugar de luego usar este número, no sé si se puede apreciar en la pantalla, 411 que termina en 1234, me devuelve en su lugar un token, un 4281-2819, que si se fijan es totalmente distinto esto. Este token que ha sido entregado por la red enlace empieza a ser asociado, obviamente, a mi tarjeta de crédito, pero además ya se sabe que en la red, cuando yo utilice este token, puedo, en realidad por detrás, el velo, se pone un velo a la transacción, que levantando ese velo estaría representada mi verdadera tarjeta de crédito. Entonces ya uso los tokens y cuando tengo que pagar, hago uso de mi dispositivo móvil y en lugar de estar utilizando mi verdadera tarjeta, lo que hago es utilizar este token y esto lo puedo hacer a través de diferentes mecanismos, ¿no? Hay, por ejemplo, se puede utilizar lo que es el NFC o también conocido como el Near Field Communication Reader. No necesariamente se tiene que mostrar una tarjeta física, sino aproximar un dispositivo, un smartphone, para que éste lea la información necesaria y se procese la operación. Entonces, lo que hace es el negocio del comerciante leer ese token, preguntar a través de la arquitectura de venta si ese token es válido. Obviamente la red enlace va a devolver, sí, ese es válido, está muy bien, todo está muy bien, procédase con el pago. Entonces el comerciante le dice, sí, está válida la operación es válida, págame. Entonces le pago. Y ya con eso termina prácticamente realizándose la operación. ¿Qué es lo más importante de esto que acabamos de ver? Que se protege el número de la tarjeta de crédito y el mecanismo se llama tokenización de tarjetas de crédito o de débito. Y este mecanismo lo que va a hacer es básicamente apalancar lo que es el comercio electrónico porque le está dando ese patrón clave, ese patrón que se llama confianza en las operaciones de comercio electrónico. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si necesitan que se pueda aclarar algún otro punto. Con esto cierro mi presentación. Y dice así, ¿cuáles son los beneficios y los riesgos de la tokenización? Bueno, como hemos podido apreciar en la presentación, los beneficios son para el comerciante, que ya no tiene que estar cumpliendo una serie de regulaciones para que él pueda custodiar la información de las tarjetas de crédito o de las tarjetas de débito en las operaciones comerciales que pueda realizar de manera electrónica.
Ese es un gran beneficio. El segundo beneficio, obviamente, es para el comprador, ¿no? Para el tarjetaviente, para el que utiliza esa tarjeta de crédito, esa tarjeta de débito, porque si acaso hubiese un hackeo, un phishing o algún manejo irregular de esa tarjeta, él tenga la seguridad y la confianza de que sus datos están protegidos. Ahora, si lo traemos al mundo real y hacemos una comparación de lo que es el mundo real, yo me acuerdo que era mejor decir que traigan la cuenta y traigan el POS a la mesa para ver que se pase la tarjeta y se registren los pines y qué sé yo. Es decir, uno quería ver físicamente que la operación se esté realizando sin que esa tarjeta luego pueda ser plagiada, clonada, copiada, porque en la tarjeta está toda la información del comprador, del número, la fecha de vencimiento, el número el PIN para poder permitir la transacción, etc. Bueno, si antes físicamente se pedía o se exigía que el camarero venga con el POS móvil, algo parecido, no, bueno, no es algo parecido. Con la tokenización, esa desconfianza queda cubierta por el lado de ir a revisar de que no estén manejando mi tarjeta de crédito o débito, sino un señuelo o un token, ¿no? Esa es la gran ventaja para el vendedor, esa es la gran ventaja para el comprador, y eso es lo que permite, va a permitir apalancar el volumen de operaciones y transacciones comerciales utilizando este mecanismo. La desventaja, esa es una buena pregunta. La desventaja que esta tecnología no es emergente, es relativamente reciente, pero ya se está convirtiendo en una tendencia. No sé si en Bolivia tendremos experiencias con las entidades bancarias que ya estén utilizando tokenización. Posiblemente ya, me imagino que sí, ya deben haber algunos inicios para poder hacer esto, porque realmente está revolucionando como mecanismo de seguridad para poder hacer operaciones bancarias, ¿no? Y como le está dando márgenes de seguridad, no creo que haya un impacto en el incremento de las comisiones, pero pudiese ser un riesgo de que este servicio también pueda ser costeado, ¿no? Así es, así es. Y hablando de un comercio electrónico, tenemos la siguiente pregunta para ti, que dice, ¿cómo afectó la pandemia al comercio electrónico? En palabras de Elon Musk, esto se ha adelantado 7 años. En palabras de otras personas, se han adelantado 15 años. De todas formas, 7 años, 15 años, todo el mundo coincide en que la pandemia lo que ha hecho es acelerar este proceso de comercio electrónico. Las restricciones de cuarentena para podernos trasladar físicamente a un lugar u a otro nos ha hecho ver la importancia de poder realizar operaciones no presenciales. Y no había sido tan difícil, no había sido tan complicado, no había sido tan riesgoso. Nos hemos dado cuenta de esa lógica, y para los comerciantes se han dado cuenta que ya no tienen que depender de un lugar físico exclusivamente, sino que también pueden utilizar otro tipo de plataformas internet que no necesariamente se sustituyen o se reemplazan, pero que les abre otra posibilidad para poder incrementar los volúmenes de comercialización. En resumidas, hemos adelantado 5, 7 años, 15 años lo que debería ser esta evolución hacia lo que es la dinamización del comercio electrónico, y nos ha ayudado a que nos interioricemos un poquito más del uso de este tipo de tecnologías para nuestro beneficio. Claro, la gente yo creo que también ha empezado a confiar en lo que es este comercio electrónico, por el cual también es un medio más seguro, ¿no? Respecto a lo que nos decías. Pero bueno, también la gente se pregunta si existen normas dentro de Bolivia para el uso de la tokenización. Estas normativas son emergentes de, la autoridad, la ASFI,
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero es la entidad encargada de regular todo lo que son este tipo de operaciones, todo este tipo de transacciones. Y el mandato de la regulación es proteger los intereses de los consumidores, proteger los intereses de los compradores, evitar de que haya fraudes, evitar de que haya mala utilización. Entonces, como te habrás dado cuenta, esta tecnología no tiene, es relativamente nueva para nuestro país. En otros países ya la vienen aplicando, ya la vienen utilizando. Y me imagino que van a promover el uso de este, no solamente de este mecanismo, sino también de otros, para apuntalar justamente ese elemento vital de comercio, no solamente electrónico, de cualquier comercio, que es la confianza, ¿no? Si cuando vas a comprar, dices, ¿tiene garantía? ¿Funciona? ¿Es bueno el producto? ¿Me va a servir? ¿Realmente hace todo lo que dice? Entonces, ahí lo que estás expresando es justamente esa necesidad de confiar en el proveedor, en el producto o el servicio que te está dando y obviamente en que el pago o la contraprestación se produzca en los términos acordados. Así es, así es. Yo creo que deberíamos luchar para que Bolivia se modernice respecto a ese tema que es la tecnología, lo que es el comercio electrónico, ¿no? Para los que recién se están conectando y tal vez no han podido escuchar la exposición de nuestro querido Orlando, él nos ha hablado acerca del comercio electrónico, la tokenización, los beneficios, el banco al cliente y bueno. Con esto quiero despedirte, Orlando. Muchas gracias por la exposición y bueno, espero tenerte en otra oportunidad. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Siempre es grato hablar de lo que es innovación, de lo que son las nuevas tecnologías, lo que es el desarrollo. Y bueno, invitarlos a estar pendientes de lo que es Cyber Days en la página web de Cyber Days, www.cyberdays.bo, para poder acceder no solamente a este tipo de presentaciones, sino a otro tipo de contenido que es bueno conocer, es bueno estar al tanto y además posiblemente podamos obtener algunas ofertas, algunas promociones en el marco de este evento organizado por la Cámara de Comercio. Muy agradecido y hasta cualquier otra oportunidad. Que tengas un lindo día, María Fernanda. Será próxima, mi estimado Orlando. Y como decía Orlando, así es, usted se puede informar a través de los Cyber Days, de lo que es la tecnología y de muchos otros temas que nosotros organizamos para que usted esté bien informado. Con esto ha terminado el Cyber Days el día de hoy, organizado por la Cámara Nacional de Comercio. Ha sido un gusto. Mi nombre es María Fernanda. Hasta otra oportunidad.